Se nos pide que factoricemos cada expresión factorizando el máximo factor común. El mayor factor común de una expresión sería un término que contiene la mayor cantidad de factores comunes entre todos los términos. Entonces, para factorizar 2x más 8, queremos encontrar el máximo factor común de 2x y 8 y luego escribir esto como un producto. Una forma de identificar el factor común más grande sería escribir todos los términos en forma de factores primos. Entonces podemos escribir 2x como 2 veces x, más, y ahora para la factorización prima de 8. Bueno, 8 es igual a 4 por 2, donde 2 es primo y 4 es igual a 2 por 2. Entonces la factorización prima de 8 sería 2 veces 2, 2 veces. Entonces tenemos más 2 veces 2, 2 veces. Y ahora podemos ver los factores comunes entre estos dos términos. Observe cómo el único factor común es 2, que es una razón por la cual 2 es el mayor factor común. Así que ahora vamos a factorizar 2 de estos dos términos. Entonces, si factorizamos 2, vamos a tener 2 veces la cantidad, bueno, sea cual sea el factor restante y factorizamos los dos, factorizamos 2 a partir de 2x, nos quedamos con la x. Además, factoriza 2 de 8 nos quedan 2 veces 2, que es 4. Entonces la forma factorizada de 2x más 8, es 2 veces la cantidad, x más 4. Una vez que factorizamos, siempre podemos verificar multiplicando. Observe cómo si distribuimos 2, vamos a tener 2 veces x, que es 2x y luego más, 2 veces 4, que es 8. Lo que significa esto se factoriza correctamente. A continuación tenemos 12x menos 15. Entonces nuestro objetivo aquí es encontrar el máximo factor común de 12x y 15. Si podemos ver estos dos términos, y reconocer que el factor común más grande es 3, podemos seguir adelante y escribirlo en forma factorizada en el siguiente paso. Pero si no podemos hacerlo, siempre es mejor mirar la factorización prima de ambos términos. Entonces, para la factorización prima de 12, 12 es igual a 4 por 3 y 3 es primo. 4 es igual a 2 por 2, que son primos. Lo que significa que podemos escribir 12x como 2 veces 2, 3 veces, x veces. Entonces tenemos menos. Bueno, la factorización prima de 15 es solo 3 por 5, ambos son primos, entonces tenemos menos 3 por 5. Y de nuevo, lo bueno de escribir esto en una forma factorizada es que podemos ver los factores comunes. En este caso, el único factor común es 3. Entonces 3 es el mayor factor común. Entonces vamos a escribir esto como un producto. Factorizando 3. Factorizamos 3 de 12x. Observe cómo nos quedamos con 2 por 2, por x, que es 4x. Y luego tenemos menos. Y factorizamos 3 de 15, nos quedan 5. Entonces, en forma factorizada, tenemos 3 veces la cantidad, 4x menos 5. Si distribuimos, tendría 3 veces 4x, que es 12x, menos 3 veces 5, que es 15. Así que nuevamente tenemos esto correctamente factorizado. Luego tenemos 16 y menos 24. Si podemos ver este binomio y reconocer que el factor común más grande será 8, podemos seguir adelante y factorizar el 8 en el siguiente paso. Pero sigamos adelante y demostremos nuestro trabajo escribiendo 16 y 24 en forma de factores primos. Entonces 16 es igual a 4 por 4. 4 es igual a 2 por 2. Entonces la forma factorizada principal de 16 es 2 veces 2, 2 veces, 2 veces. Lo que significa que podemos escribir 16 y como 2 por 2, por 2, por 2, por y. Entonces tenemos menos factorización prima de 24. Comenzamos con, digamos, 4 por 6. 4 es igual a 2 por 2, 6 es igual a 2 por 3. Entonces la factorización prima de 24 es 2 por 2, 2 veces, 3 veces. Entonces escribiríamos esto como menos 2 veces 2, 2 veces, 3 veces. Y ahora queremos rodear todos los factores comunes entre 16 y 24. Observe cómo hay 1, 2, 3 2 en común, lo que significa 2 veces 2, 2 veces 8. Es el máximo factor común entre 16 y 24. Entonces, debido a que 8 es el mayor factor común, vamos a factorizar 8 a partir de nuestra expresión binomial. Entonces tendremos 8 veces, lo que queda cuando factorizamos 8 de 16 y 24. Bueno, podemos ver que lo que no rodeamos serán los factores restantes. Entonces, si factorizamos 8 a partir de 16 años, nos quedan 2 veces y,
o 2 si, menos, si factorizamos 8 a partir de 24. Observe cómo nos queda un factor de 3, así que solo tenemos menos 3. Entonces esta es la forma factorizada de 16 y menos 24. Entonces tenemos 8 veces la cantidad, 2, y menos 3. Y nuevamente distribuyendo para revisar nuestro trabajo. 8 veces 2 y es 16. Y luego tenemos menos 8 por 3, lo que nos daría 24. Espero que hayas encontrado esto útil.